Bueno, buenísimo, buenísimo. Bienvenidos a todos. Gracias por dedicarle un viernes a la noche a la preparación, a la formación, a seguir aprendiendo. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes un poquito de lo que experimentamos y de lo que hemos aprendido, siempre en función de que al tener más información podamos hacer mejores clases y ser mejores profes, siempre con este objetivo de compartir el conocimiento. Todos podemos tener la información de la gramática en cualquier parte, en un manual, en la introducción de un diccionario, en internet, pero también lo que venimos a buscar acá es encontrarnos con otros que hagan más rico el aprendizaje. Y una de las cosas que para nosotros que somos equipo de Levaires es fundamental es que construyamos en conjunto el saber, porque si nosotros sabemos gramática y no te lo compartimos, ¿de qué sirve? ¿Para qué lo tenemos esa información? Y si estamos juntos trabajando, es mucho mejor porque tenemos muchos más puntos de vista, muchas más experiencias que hacen que este conocimiento no sea mío o de otro, sino que sea un poco de todos. Por eso en los talleres, primera actividad que vamos a hacer hoy es trabajar en grupo. Y trabajar en grupo es trabajar con otros. Y hay que tener un montón de inteligencias para trabajar con otros. Y respetar el tiempo, y cumplir las consignas, y discutir, y charlar, pero siempre desde el lado colaborativo. No vamos a hacer una competencia, si los aclaro. Vamos a tratar de discutir y trabajar, porque lo que quiero empezar con esta reunión de hoy es qué preguntas me hago yo sobre la gramática y cómo las puedo explicar. Vamos a aprender gramática para explicarla. No vamos a aprender gramática como si estuviéramos haciendo un curso de lingüística y qué sé yo. No, vamos a aprender para poder explicarla. Esa es la idea y ese es el objetivo, por eso quiero hacer esta pequeña introducción para avisarles que nos vamos a separar en grupos. Pero hay que respetar una consigna que les voy a dar, porque como somos muchos hoy, es muy difícil acordarse en qué grupo estabas. Entonces, cuando nosotras te repartamos en grupos y vos entres a tu sala, cambiate el nombre y pone, por ejemplo, al lado de María Laura, tenés que poner el número de tu sala, por ejemplo, o grupo 2, para acordarte que estabas en ese grupo, ¿sí? Vieron que yo me cambié el nombre, ¿no? Entonces, una vez que Angie nos mezcle a todos en varios grupos, le estoy avisando que tiene que hacer eso en este momento. ¿3? ¿Cuántos grupos? ¿Y cuántos somos? ¿40? Y hacete 4 grupos, no, más, 10 grupos, 10 grupitos de 4 o 5. Ok. Tienen que estar ¿Sí? entrando más gente. Lo que se tienen que acordar es en qué grupo estaban, y lo hacen, para no olvidarse, se cambian o se ponen el número del grupo en el nombre. Y les voy a explicar qué vamos a hacer en el grupo, ¿sí? Porque no les di la consigna. La consigna del grupo es que ustedes reciban este documento que yo les voy a poner en el chat y lo abran en sus computadoras. Es un documento que tiene una actividad de gramática. La actividad de gramática consiste en un montón de frases con blancos que ustedes tienen que completar. Pero esos blancos que tienen que completar, ustedes los van a saber completar, por supuesto, pero lo que tienen que hacer es explicar por qué ponen esa palabra en ese lugar y no otra. ¿Sí? Entonces, el trabajo del grupo no es solamente completar los blancos, que lo van a hacer re fácil porque son todos nativos, buenos hablantes de español. El debate que va a tener que haber en el grupo es ¿por qué pongo yo y no pongo mí? ¿Por qué pongo le y no pongo me? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacer esta actividad?
solamente 10 minutos. ¿Por qué? Porque no No, terrible. En julio, ¿cuándo empieza el curso de gramática? Yo igual ya pensaba hacerlo, así que está todo bien. Sí, yo también, así que... Buenísimo. Hoy vamos a compartir. Sí. Hoy vamos a compartir unas pildoritas de lo que va a ser este curso, así que lo van a poder aprovechar también hoy. Bien, bueno, imagínense si nosotros que somos los hablantes nativos nos sentimos así, ¿cómo se sentirá un estudiante que tiene que aprender todo esto, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué casi? ¿Y mi, ti? ¿Contigo, conmigo, consigo? Tú, te, me, ¿por qué todo esto, no? Vamos a compartir un poquito. Entonces, en cada grupo, buenísimo que se pusieron los números, genial, no se olviden. Voy a pedir que por favor un secretario o un representante pueda compartir qué charlaron y qué dudas le salieron o qué aciertos encontraron rápido, ¿sí? Si algún grupo ya dijo algo igual que el anterior, no repitamos, solamente para acelerar y poder trabajar con lo que viene después de esta puesta en común, pero sí a mí me interesa guardarme cuestionamientos o preguntas para poder responderlos durante el taller. Ese es el objetivo. ¿Bien? Vamos a empezar de atrás hacia adelante, porque si no el grupo 10, ¿vieron? Siempre queda como último. Entonces, empecemos con el grupo 10. Ahí Julia se ríe, tipo, ¡ah! Nunca pensé que me tocaba primera cuando salí en el grupo 10. No, mejor que arranquen los chicos del principio, que deben estar más preparados. Yo me relajé y dije, listo. Si tuviéramos una pelota física, estaríamos tirándola para todos lados. Va para el grupo 10. A ver, alguien del grupo 10, por favor, que nos quiera compartir. Julia, ¿estás ahí, Yani? Bueno, llegamos a la conclusión de que no sabemos nada. No, mentira. No, hemos podido llegar a la conclusión de los posesivos. Esos fueron los más fáciles que pudimos detectar. Después, Barbie, no sé qué había dicho de los el objeto directo, no sé si está correcto, de persona, a ellos, no sé si es correcto, ¿eh? Vamos a lo mismo. Sí. Vamos bien. Bien. Y no tuvimos más tiempo, o sea, fue muy hasta que No, de acuerdo, obvio. nos costó bastante. Problemas por ahí para, por ejemplo, puedo tirar un ejemplo, ¿no? Sí, claro. En la 7C, nosotros en la app habíamos puesto y de él depende todo, y yo qué hago, obedecerle o obedecerlo. No sabíamos cuál poner. Claro. Bien. José es el responsable y de él depende todo, ¿no? ¿Y yo qué hago? Vos tenés que obedecer... Le decimos, pero estábamos con el lo también ahí. Bien, Claro, porque lo el pusimos lo también como es un segunda fenómeno opción. que se da en España, ¿no? También. Entonces, Claro. a veces en algunas regiones utilizan el loísmo. Bien, muy bien, Loísmo. genial. Bueno. Okay. Muy bien, gracias, grupo 10, genial. Gracias a... Grupo 9. A ver, ¿qué tenemos del grupo 9? Una voz cantante del grupo 9. Recuerden que son un montón y yo no veo todas las casitas y perdí a Angie. Ahí está. Estoy acá. Alguien del grupo 9, por favor, responda. Grupo 9, no se acobarde. ¿Quién se anima? Grupo 8, vamos. Hola, no, acá, grupo 9. Bueno. Valiente porque no llegamos a nada. Estuvimos con la primera los 8 minutos y
fuimos avanzando, buscamos en internet y no llegamos a nada, así que seguro por eso nadie quería hablar. Bien, ¿y eso qué idea te da, Michelle? ¿Qué sensación te quedó que no pudieron salir de la 1? Si fueras un estudiante de español, ¿cómo te sentirías? Re frustrante. Es feo encontrarse con un ejercicio en blanco que no tenés cómo responder. Bien, buena experiencia para compartir, de todas maneras. ¿Y cuál es la solución de la 1? Te quiero, ¿sabes? Y yo a ti también. Bien, a ti, bien. Y seguramente se fueron a buscar por qué ponemos a ti, ¿no? Para ti, etcétera. Ahora lo vamos a resolver, no se preocupen. Genial, grupo 8. Abril. Sí. Abril. Bueno, nosotras completamos un par y no sé... Manda al frente eso, le digo. No sé si hablo por todas, pero a mí en particular lo que más me costó, por ejemplo, ese a ti, buscamos era como pronombre preposicional objeto, como que sería el objeto de la acción. Pero para mí lo más difícil es los pronombres reflexivos, que no entiendo bien cuál es el criterio por qué se aplican los pronombres reflexivos a ciertos verbos. Está bien que sea una acción que se hace sobre uno mismo, pero ¿por qué decimos me voy, por ejemplo? ¿No? Y no decimos me desayuno. O sea, lo podríamos decir medio coloquial, pero no estaría del todo correcto. Entonces es como que eso de la acción sobre uno mismo como que se desdibuja un poco. No sé si hablo por todos mi grupo, una de las buenísimos planteos. Espero empezar a resolver algunos, por lo menos, de todos estos. Algunos vamos a ver. Bien, genial. Bien, grupo 7. Una voz del grupo 7. Hola, bueno, nosotras estamos igual, la verdad, no llegamos a nada. No hicimos todo lo que hicimos, sí pudimos ver qué pronombre iba, pero no por qué, no pudimos explicar ninguno. Para mí personalmente... La sensación es, como hablante me sale completar los blancos, sé cuál es la forma correcta. Bien. Personalmente tengo una duda muy grande con eso, con si lo usan en España o acá, cuál es el que lo usa correcto, el la y le. Le quiero, la quiero, ¿ok? Porque es la saludo y no le saludo, no, eso es lo que todavía no tengo claro. No sé si hablamos mal nosotros o hablan mal ellos. Primera, nadie habla mal. Somos usuarios de la lengua y como usuarios tenemos distintos fenómenos. Okay. En algunos lugares se da un fenómeno de una manera y en otro lugar se da de otra manera. Okay. La forma de le quiero, ¿sí? O lo quiero a él o a ella es correcta en ambos casos. En este caso en España se va a hablar del fenómeno del leísmo, que es cuando a un pronombre que tendría que ser lo o la le ponen el la de le. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, prometo. Sí. Pero los dos son correctos. Eso quiero que sepan. Bien. Bien, grupo 7, challenge, perfecto. A ver, grupo 6. ¿Quién está por ahí del grupo 6? Dayana tiene todo. Dayana tiene todo. Nosotros hicimos unas 4 o 5 más o menos, pero bueno, nos pasó como el grupo 7, lo supimos explicar, supimos enseñar los blancos, llenarlos, pero bueno, a la hora del por qué, más o menos, bueno, esto es por objeto directo, esto es por objeto indirecto, el le va acá y esto, pero explicarlo así, de por qué, no supimos tanto. Pero bien, bueno, llenarlos por ser nativos, sí, bien. Y sabemos que el le reemplaza a una persona, eso sabíamos. Para él, cuando queda él con acento, el pronombre, ahí ya no sabíamos para él con la preposición adelante, ahí se nos sabía, no le pudimos poner nombre a algunas cositas. Bueno, genial, la llamaremos así hoy. Hoy le pondremos nombre a todo eso. Genial. Genial, grupo 6, gracias. Grupo 5, mi grupito. ¿Dónde están mis amigos, mis muchachos?
Se sumó alguien más a ese grupo después. Ah, no vimos el que se sumó, ¿eh? Ah, ¿no? Bueno, Sí, yo me les sumé asigné yo, una pero, persona. pero no quería interrumpir. Ah, ok. Nosotros completamos todo, quisimos hacer un review, pero no llegamos al tiempo y tampoco más o menos como a todos, como que lo pudimos llenar y no podemos dar exactamente el porqué de todos y nos quedó colgados. Pero Bien. si no hicimos la número 2, que creo que no se hizo, ¿no? Sería Dale. señor González, ¿qué hago? Pusimos vos, quédate aquí y José que venga conmigo. Bien, excelente. Vos, quédate aquí, tú, quédate aquí, ¿sí? Quédate aquí. Muy bien. Genial. Bien, grupo 4, gracias chicos. Grupo 4. Silencio en la noche. Bueno, hola. Cri, cri. Ahí está, muy bien, un valiente, genial. Nosotros hicimos, no nos dio mucho tiempo, estuvimos ahí con las primeras, pero hicimos la 3 de llama a tu hermano y decile que para él traiga un regalo especial. Me quedé mezclado con la otra. Decíamos que tu hermano ya nos indica que el objeto de la conversación es él, no es ni la persona a la que le está hablando, ni él mismo, sino el hermano. Entonces ahí ya es decirle a él y que a él le trae ese regalo del que está hablando. Bien, muy bien. Grupo 4, espectacular. Identificaron el sujeto del que estamos hablando. Genial, excelente, gracias. Muy bien. Grupo 3. Bueno, nosotros estamos todos de acuerdo que vamos a hacer un curso de español A1 ahora en las proximidades. No, estamos igual que todos, la verdad. Nos pareció capaz lo más fácil de identificar estos que tienen que ver con el objeto indirecto, como el que acaba de decir Facundo recién, decirle a él, como que capaz esos eran los más fáciles de explicar, pero bueno, con los otros también hicimos un poco agua. Por lo menos en lo personal y a uno de los compañeros nos pasó que nos llamó la atención que contigo y conmigo sean pronombres. Yo ni sabía que era un pronombre de algo, o sea. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Genial, perfecto. Gracias. Grupo 2, ya estamos llegando al 1. Vamos, grupo 2. Compartan algo, no, aunque sea distinto, no importa, aunque resolvieron una bien, cuéntenlo. ¿Grupo 2? ¿Alguien de grupo 2? Nosotros, sí, nosotros lo completamos todo, de ahí a justificarlo es otra historia, la verdad es porque sonaba bonito. Sí es verdad que no teníamos idea, la verdad, muy bien cómo justificarlo, nos centramos más en responderlo. Sí es verdad que en algunos nos trabamos un poco, una de nuestras compañeras lo sacó al toque, pero otros no. Tal vez, por ejemplo, en el tema de los pronombres, por ejemplo, en la segunda, tal vez pensamos mucho en pronombres como palabras solas, que van al principio, y no como las terminaciones de palabras, quédate. Muy bien. Estamos tratando de pensar claro. en pronombres, asociarlo así, no nos dimos cuenta que pronombres, también es la terminación de una palabra. Eso cuenta como pronombre. Muy bien, exactamente, genial. Genial, Gustavo, buenísimo el comentario. Ahora lo vamos a ver cómo se llama esto también específicamente. Genial, gracias. Bien, y grupo 1, finalmente, vamos. ¿Quién se anima al grupo 1? De pizza, hay uno de pizza. Grupo 1, hola. A ver, ahí va. Bueno. No, tampoco, o sea, con suerte llegamos a las 2 y a media, más o menos. No, ¿sabes qué? A mí personalmente me pasó que como yo no veía el voz arriba, todo el tiempo estaba tratando de, digamos, de poner todo lo que tiene que ver con tú, contigo, o sea, digamos, en español neutro. Pero porque no llegamos a ver la 3, que dice llamar, pues más decirle, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, en la 2 nos había surgido una confusión porque había una coma, entonces nos habíamos que poner, ella, no sé, queda aquí, o pero después nos dimos cuenta que decía, tú quédate aquí conmigo y José que venga con nosotros. Y lo mismo pasó a la primera, te quiero, sabes, y yo a ti también, pero no sabíamos bien cómo definir, bueno, si era un reflexivo o si era un pronombre directo, así distinguíamos si era de primera persona, segunda persona, así, pero nada, tenemos que volver a uno también, me parece. No hay que volver a ninguna uno, no hay que volver a ninguna uno. Vamos a trabajar específicamente lo que necesitamos, ¿no? Específicamente lo que necesitamos. Genial, gracias, chicos. Grupo 1, excelente. Bien. Siempre nos parece importante estar en la situación para que desde la situación podamos desmenuzar y explicar algo que es muy abstracto como es este sistema pronominal del español y que nosotros como hablantes nativos lo aplicamos naturalmente y sin pensar. Todo el tiempo estamos hablando y utilizando pronombres de distinto tipo. Por eso nos interesaba un poco partir desde los ejemplos, partir desde cómo lo explico, porque eso es lo que me va a pasar en una clase. Un alumno va a venir y me va a preguntar, ¿pero cómo conmigo? ¿No es con vos, o no es con ti, o no es con tú? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué con yo? ¿No con yo? ¿Sí? Entonces, partir de esta situación práctica nos va a ayudar a aclarar un poco el panorama. Para hablar de los pronombres, tengo que hacer un trabajo muy grande, que es irme muy lejos y allá en el tiempo hasta el latín. ¿Por qué me tengo que ir al latín? Porque quiero explicarles la parte más profunda para que ustedes puedan entender cómo resolver y cómo explicar de una manera fácil en la clase de español. Muchísimos contenidos que vamos a ver hoy, yo no se los voy a contar a mis alumnos, pero yo tengo que saberlos para poder comprender cómo funciona el sistema y poder explicárselo a mis alumnos de una manera. Es decir, que toda esta información que les demos, la nomenclatura, las palabras específicas y todo lo que veamos del latín, del español, etcétera, no tiene por qué mi estudiante brasileño saberlo. Lo que tiene que practicar y trabajar mi estudiante brasileño es la colocación correcta, porque en su lengua el sistema es totalmente opuesto, por ejemplo. Y eso trae problemas de comunicación, ¿sí? Si se fijan, esta es, digamos, la gramática latina de Nebrija. Como ustedes saben, Nebrija fue el que escribió la primera gramática del español en el mismo año que descubrimos América, casi, 1492. Y acá tienen un cuadro que es el antiguo, digamos, el de la gramática, y otro cuadro que es el que está más evolucionado y que nos explica que en latín hay muchos casos, hay flexiones. Una palabra en distintos lugares de la oración va a cumplir una función diferente. Y por ahí escuché que ustedes identificaban el objeto directo, el objeto indirecto, o identificaban también la persona para él, o usted, o tú como sujeto. Entonces, cada vez que ustedes vean estas palabras que vienen del latín, y cuando lo apliquemos en la gramática española, van a asociar con qué funciona. Cuando en latín hablamos del primer caso, que es el caso nominativo, hablamos del sujeto. Entonces, cada vez que hablemos de un pronombre en situación nominativa, va a ser un pronombre sujeto. Tú, vos, ellos están comiendo, es sujeto. Cuando hablemos de un vocativo, va a ser esa forma de llamar a una persona y decir, tú, ven para acá, o vos, vení para acá, ¿sí? Cuando llamo a alguien y pongo una coma, ese es el vocativo, es un llamado.
El otro caso del latín que vamos a trabajar, principalmente porque es importantísimo para el español, es esta forma del acusativo. Todos los que hablan también lenguas que se flexionan, como el alemán, un poco asocian esta situación que les estoy contando de los casos. El acusativo, por lo tanto, va a ser la parte de la oración que se va a referir al objeto donde recae la acción del verbo. Después tenemos el genitivo, que no lo usamos mucho porque usamos la preposición, pero sí el dativo, que es otro caso del alemán que vamos a tener que trabajar y que vamos a ver, que es justamente el de objeto indirecto. Ese dativo va a ocupar el objeto indirecto. Para que tengan una idea más o menos de lo que pasó, fíjense la cantidad de tiempo, desde una situación hasta la última, desde el origen del latín como una lengua campesina entre los originarios de la zona del Lacio, ¿no? El Latium, ¿sí? Desde el río Tíber, la expansión del Imperio Romano y con todas sus dominaciones que trajo aparejados dos sistemas de comunicación. Un latín clásico que era el formal, era el de las leyes, era el de la administración, era el de las celebraciones, era el de los contratos, y un latín vulgar que era el de las personas, el latín hablado, el más espontáneo, el de los comerciantes, el de los militares, que con la caída del Imperio Romano y el surgimiento de estos reinos individuales, se combinó con las lenguas locales de cada lugar y originó las lenguas romances. Estas lenguas romances fueron entonces lenguas llamadas vernácula, que empezaron desde la oralidad. Recién en el siglo X tenemos un testimonio escrito en el español que hoy hablamos nosotros, por ejemplo, bastante aproximado a ese español. Y el español escrito empieza como un comentario que hace un monje al costadito de unas anotaciones. Ese español coloquial o esa lengua romance que utilizaban la empiezan a volcar en los escritos recién en el siglo X. Y en el 1492, mismo año del descubrimiento de América, Antonio de Nebrija escribe la primera gramática del castellano, porque si recuerdan lo que estábamos hablando antes, y lo que estaba pasando en ese contexto histórico era el reino de Castilla. Ahora bien, ¿por qué hoy hablamos de español y no castellano? Por favor, corrijan esos errores de nomenclatura. El castellano va a ser siempre el de Castilla. Y la lengua que hoy hablamos es la lengua, el español, como lengua transversal a todos los países, a todas las regiones, ¿sí? Y en cada lugar con su variedad específica. Y esta variedad la vamos a notar también en los pronombres, porque hay pronombres que se dan en una variedad y pronombres que se dan en otra. Y eso viene la pregunta de Vero, ¿no? ¿Qué es correcto? Bueno, en realidad tenemos que conocer el sistema y valorar todas las formas de la misma manera, porque son todas correctas, pero en algunos lugares se hacen de una manera y en otros lugares de otra. Justamente porque, fíjense qué importante. En esta página anterior, quiero ir para atrás, vimos que el español se habló como lengua romance desde la caída del Imperio Romano, vamos a decir, hasta el siglo X. Fue una lengua que creció desde la oralidad por un montón de razones. Y eso nos dice que la lengua va creciendo con el uso. Yo puedo esforzarme en escribir una gramática, pero si la lengua va hacia un lado naturalmente, como puede llegar a ocurrir en el futuro, hay muchísimas predicciones, y nada tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, las terminaciones de las palabras, las eses finales, que mucha gente no las hace y las aspira. Hay un montón de predicciones de cómo va a seguir evolucionando el español. Lo que no ha evolucionado, porque es una herramienta fundamental en la estructura del lenguaje, es este sistema pronominal.
por eso lo llevo hasta el latín, porque de ahí viene, ahí se quedó, y esto es lo que tenemos más cercano y de mucho más contacto a esa lengua original que nos fue dando la vida y sobre la cual fuimos construyendo este lenguaje que utilizamos ahora. Fíjense que Nebrija en ese momento establece un cuadro de los pronombres que lo vemos muy similar hasta el día de hoy, ¿no? Por eso les puse acá un texto para que vean también y comparen, tomado del Quijote, ¿no? Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien ellos no se acerca. Lo podemos entender perfectamente, podrían leer el Quijote cuando quieran. Y hoy lo diríamos de otra manera, cambiando los pronombres, en vez de usar él, usaríamos aquel o este, y ella, esta o esa, porque por ahí ahora no se utilizan estas formas de sujeto, sino que se utilizan más los demostrativos. Por ejemplo. Bien, acá estamos con los pronombres. Miren todos los grupos de pronombres que tenemos, ¿no? Personales, demostrativos, posesivos, interrogativos, reflexivos, relativos, objetos indefinidos. No vamos a llegar a ver todos hoy, pero vamos a ver los más importantes, se los prometo. Y fíjense justamente por qué hacíamos este pequeño prefacio de historia de la lengua, porque fíjense la primera frase, yo miro a tú, nosotros no hablamos así. Yo te miro, ¿sí? Tú miras a yo, no lo decimos así, decimos tú me miras. Ahora, estas dos formas que yo les acabo de presentar son formas que probablemente ustedes vayan a escuchar de sus alumnos en las primeras clases, porque ellos empiezan a combinar el sistema y empiezan a copiar el sistema y empiezan a probar colocaciones que a veces por ahí no son las correctas, pero por eso tenemos que tener en cuenta cómo y en qué dosis les vamos presentando la gramática. Cuando todos nos preguntan, bueno, pero me van a dar gramática, no sé qué, nosotros siempre decimos, sí, no es lo más importante, porque en la clase hay un montón de factores que son importantes. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es, todo esto que aprendamos hoy tiene que tener un anclaje práctico. ¿Cómo lo enseño? Primero que lo entienda yo, que es importante como profesor. Después, ¿cómo lo enseño? ¿En qué momento presento esto, el otro? Me acuerdo que el otro día una de las profesoras nos preguntaba, ¿y qué le doy primero? ¿Le doy esto? ¿Le doy aquello? ¿Le doy lo otro? Bueno, a veces hay que dar muchas cosas juntas. Por ejemplo, las personas de sujeto, los personales, lo tenemos que decir el primer día de clase. Hola, yo soy Laura. ¿Bien? Y vos sos fulanito. Entonces tenemos que ir trabajando las cosas a veces de una manera integrada. Esto es lo que quería que ustedes se queden con el mensaje de la flexión o la declinación. Gracias, Angie. Sí, si tienen preguntas, empiecen a escribir en el chat y Angie me va ayudando para... Cuando yo respiro, Angie me corta y responde. Fíjense justamente lo importante que es conocer por qué tengo que cambiar las formas de los pronombres, porque vienen de una lengua que tenía esa estructura. ¿El español es una lengua flexionada? No, pero lo único que le ha quedado flexionado es todo este sistema pronominal. Por eso es importante que lo conozcamos. ¿Sí? Genial. Y todo nos podemos descargar después y vamos a compartir todo. Fíjense entonces, acá vamos a empezar con lo que podríamos hacer en una primera clase, ¿no? Este es el típico juego de word wall, bueno, no en una primera clase porque está toda la conjugación del presente, pero... Y tenemos que ayudarlos a combinar dos cosas que en español son muy importantes que tengamos en cuenta. Hay una palabra que es la fundamental, que es concordancia sintáctica.
Ustedes lo ven acá, nosotras lo repetimos un montón de veces. ¿Qué es la concordancia sintáctica? El español es muy esclavo de la concordancia. En otras lenguas no necesitamos tanta combinación. Pero en español, una forma de sujeto tiene solamente una forma de verbo. Si nosotros estamos tratando de enseñar los verbos, vamos a decir, yo juego. Y siempre que termine en O, va a ser yo. Y siempre que termine en as, va a ser tú o vos. Jugás. Entonces, hay un tema que muchas veces no nos damos cuenta, y es que nosotros en español a veces no utilizamos el sujeto, porque ya está mencionado en el verbo. Y cuando estamos en el nivel inicial no podemos hacer eso, porque el estudiante recién se está familiarizando con todas las personas y yo no le puedo sacar el sujeto todo el tiempo porque se pierde un poco. Cuando va llegando a un nivel A2 o un nivel B, ya empieza a dejar de utilizar el sujeto porque sabe que el verbo está absorbiendo esa persona y lo nombra. ¿Sí? Hay varias lengua preguntas. flexionada. Sí. Bueno, Ana, el latín es una lengua flexionada. El alemán es una lengua flexionada. Es eso que yo les mostraba al principio del latín, y que es que una palabra va a ir cambiando su forma, depende de la situación o de la oración en la que se encuentra. Por ejemplo, en la oración anterior teníamos un ejemplo. Esperen que quiero ir a la página anterior, acá. El pronombre yo se refiere a una primera persona del singular, al igual que la forma me, ¿sí? Tu me mira. Aunque ambos representan la misma persona y número, no lo usamos indistintamente, sino que yo lo empleamos únicamente cuando funciona como sujeto, mientras que si funciona como complemento directo, utilizamos la forma me. Tampoco decimos esto es para yo, sino esto es para mí. Ni vení con yo, sino que decimos vení conmigo. Entonces, una lengua flexionada es una lengua que en distintas posiciones de la oración va a cambiar ese pronombre de primera persona. En alemán, en español, lenguas eslavas también, Angie, no me acuerdo si tienen flexión. Sí, lenguas eslavas también. Sí. Por lo tanto, si ustedes tienen alumnos que vienen de esas lenguas, papita para el loro. Cuando ustedes le hablan de todas estas cosas, los alumnos dicen, ah, sí, acusativo, dativo, perfecto, 2 minutos se resolvió. El problema es cuando tenés alumnos que no vienen de lenguas que son flexionadas, sino que son lenguas más sintéticas, entonces uno tiene que explicar con paciencia y mucho amor y simplicidad estas cuestiones. Les recuerdo, como lo estamos aprendiendo ahora, no se lo vamos a enseñar tal cual a nuestros alumnos. Estamos de acuerdo, ¿no? Hoy ustedes están aprendiendo nombres, rotulaciones de gramática, cuestiones más profundas que no tienen por qué saber los demás. No necesitan. Son usuarios, no lingüistas. ¿Está claro esa diferencia, no? Bien. Fíjense el ejemplo que les pongo acá. Vamos a la playa todos los veranos. Justamente no estoy utilizando el sujeto explícitamente. Está implícito. ¿Por qué? Porque vamos solo corresponde a una forma que es nosotros. Pero si yo estoy enseñando español en un nivel inicial, voy a decir el sujeto para que el estudiante pueda tener input y pueda recordar que nosotros vamos, nosotros comemos, nosotros bailamos, nosotros aprendemos, ¿sí? Y como este word wall que yo les puse acá, como para combinar y como para machear, podemos hacer 1000 actividades que nos sirven para trabajar el nominativo, que es el caso del pronombre sujeto, y es lo que nos fue quedando del latín.
Acá viene Vero, las cuestiones de las variedades, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, nosotros no tenemos vosotros, ¿sí? Este es el gran trauma de un profesor de español. Cuando tu hijo tiene que dar un examen de lengua y la profesora le pide conjugaciones verbales. Y vos tratás de explicarle a tu hijo qué es el plucuamperfecto, qué es el imperativo, qué es el indicativo. ¿Y por qué la profesora le pide conjugar en vosotros? Que le genera un montón de conflictos. Si nosotros usamos ustedes. Bueno, ahí, por favor, apelemos al sentido común. Si mi estudiante necesita un español más cercano al ibérico porque es alemán, porque va a trabajar a España, porque sus compañeros son de esa zona, yo trataré de ofrecerle todas las opciones posibles para que practique el vosotros y lo conozca, porque va a estar expuesto a esa forma principalmente. Si mis estudiantes son americanos, canadienses, y están más en contacto con latinoamericanos, voy a obviar la forma del vosotros porque no aporta nada y voy a trabajar con el ustedes. Y por supuesto a mí se me va a escapar mi voceo rioplatense porque no me lo puedo sacar, porque lo amo y porque me sale. Y lo voy a incluir como una opción para que lo escuche, se familiarice y sepa que si escucha voz es un símil de sí. Y chao. Lo que sí después voy a tener que explicar es que tal vez la conjugación varía en algunos aspectos y eso lo tengo que tener muy en cuenta. Bien. Lau, aprovecho que respirás. Preguntan si empezamos hablando, ya que estamos con el vosotros, si enseñamos, ¿cómo empezamos? ¿Con la forma vos? ¿Con la forma tú? ¿Tenemos que tener algún criterio para eso? El criterio te lo marca tu alumno. Por lo tanto, cuando vos le haces tu entrevista al estudiante y tu estudiante te comenta para qué quiere aprender español, a dónde va a ir, con quién convive. Mi marido es colombiano, entonces yo necesito hablar español. Si su marido es colombiano y no es de Medellín, no va a vocear. Pero si es de Medellín, va a vocear. Como nosotros en Buenos Aires. Igual, porque este fenómeno lingüístico se dio en distintos lugares de Latinoamérica de la misma manera. Ahora bien, si necesita, yo voy a tratar de darle lo que él necesita y lo que él está acostumbrado a escuchar. Si convive con latinoamericanos de otros lugares, va a estar acostumbrado a oír unas formas. Entonces ahí yo voy a tener que hacer el esfuerzo de adaptarme un poquito a esas formas. En un momento se nos suelta la cuestión y empezamos a mezclar. Lo interesante es que el alumno siempre se maneje con la misma forma. Si él elige tutear y utilizar vosotros, yo lo voy a corregir solamente cuando no lo esté haciendo de esa manera. Por ejemplo, en los exámenes internacionales de español, ¿qué evalúan? ¿Tienen que usar el vosotros o tienen que usar el ustedes o el tú o el vos? El criterio de evaluación para las que somos examinadoras, Angie comparte conmigo esa tarea, es que si el estudiante utiliza un registro, lo tiene que mantener en todo el examen igual. Si utiliza el tú y el ustedes, si utiliza el vos y el ustedes, o si utiliza el tú y el vosotros. Tiene que ser correcto en el sistema. Una persona que alterna el tú y el vos a lo uruguayo, digamos, en lengua extranjera no es correcto, porque está variabilizando un sistema. Y puede utilizar confusiones como tú, vení tú, que no funciona. ¿Sí? Esto para hablar de los pronombres de sujeto. ¿Sí? Lo podemos llamar personales, el tema es que todos los pronombres son personales. En específico vamos a hablar de los pronombres como sujeto o pronombres de caso nominativo. Ahora nos vamos al que es más fácil. Vamos a hacer una pausa. Les ponemos uno fácil, uno más difícil, uno fácil, uno difícil. ¿Qué complicidad, qué complicación nos traen los demostrativos? La gran dificultad es de vuelta el tema de la concordancia. En español tenemos que el adjetivo, el sustantivo
tienen que coincidir en dos aspectos que están mencionados ahí. Uno es el género, femenino y masculino. Nuestra lengua tiene solo dos géneros. En otras lenguas hay más. Por lo tanto, cada vez que les digan, uy, qué difícil que es español. No, tenemos solo dos opciones. En otras lenguas hay una más difícil. Y el número, que puede ser singular o plural. ¿Correcto? Entonces, estas casas son nuevas, no hay manera que no coincidan las tres palabras, y eso es lo más difícil de lograr en un nivel principiante, porque muchas veces en las lenguas de origen esto no es así, y los pronombres son más, digamos, menos, no tienen que flexionarse tanto en género y número, sino que tienen que estar solamente en una opción. ¿Qué dificultad nos trae enseñar pronombres demostrativos en el nivel A1? Que vamos a tener que trabajar mucho el tema del género y trabajar mucho las palabras, si son femeninas, si son masculinas. ¿Y qué otra dificultad nos puede traer? Y que justamente en alemán puerta es masculino y en español es femenino. Entonces, cada vez que le quiero enseñar puerta, me dice el puerta. Y yo tengo que entender que tiene que hacer ese proceso de cambiar el género de la palabra. O en su lengua no hay géneros, entonces le da igual si es la puerta o el puerta. Y elige cualquiera, la que le suene mejor. Tengo que ayudar con consejos y con mucha práctica y con muchos grupos que sean similares y darle algunas claves para asociar esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué propuestas de actividades puedo hacer para trabajar los demostrativos? Lo más importante es crearle la conciencia al estudiante de que el pronombre demostrativo marca un lugar distinto. Si yo estoy cerca de lo que estoy demostrando o estoy más lejos de lo que estoy demostrando. Por eso ahí les pusimos gramática cognitiva. Porque si ustedes buscan y se especializan y se investigan un poquito en gramática cognitiva, van a ir viendo que la gramática cognitiva tiene una forma muy visual de explicar las cosas y está muy piola para poder trabajar con los estudiantes, porque es muy gráfica, es muy visual. Por lo tanto, posicionar objetos en distinto lugar, fíjense el chiste de Gaturro, muchas veces trabajar con la realidad de la clase, muchas veces, si tenemos clases virtuales, trabajar un poco con lo que vemos de la persona que está en esa sala. ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿O qué es ese que tenés allá? ¿No? Mostrame este libro que está ahí, mostrame esta carpeta, y podemos utilizar esa realidad para trabajar los pronombres demostrativos aún en esta virtualidad. ¿Bien? Bien, tomé aire y no hay preguntas. Ahora va a haber preguntas. Estás muteada, Angie. Estoy muteada. Ay. Esperen que estoy yendo un poquito para atrás. ¿De los demostrativos? No, bueno, igual en ruso tienen el neutro. No hay preguntas. Vamos muy bien. Perdón. Re bien. Bien, vamos a los posesivos. Los posesivos nos dijeron que les resultó fácil encontrarlos, y es cierto, ¿no? Es muy fácil encontrar cuando es mi mamá, tu mamá y tal. Pero lo que les queremos compartir es, bueno, el misterio que tienen los posesivos, ¿no? Porque no son solamente los posesivos antepuestos, sino que en español también tenemos los pospuestos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque otra vez el pronombre posesivo va a ser súper atento al género y al número. Entonces, si ustedes se fijan en los ejercicios que les dimos para completar, había algunos casos, pero no había ningún ejemplo, tal vez, no me acuerdo ahora, de estos pospuestos. Mío, suyo, nuestro. El pospuesto supone el sustantivo que se menciona antes, ¿no? Este es mi celular. Ese no es mío. Cuando yo estoy dando la segunda frase de
ese no es mío, estoy suponiendo que estamos hablando de la palabra anterior, que es celular. Por eso se llama pronombre, porque me ayuda en el lenguaje a no ser repetitivo, a no ser cacofónico, a no estar todo el tiempo diciendo lo mismo. Si no, sería una conversación aburridísima, ¿no? Si encontraste mi celular, no encontré tu celular, pero ese no es mi celular, no, ese es mi celular, no es tu celular. ¿Y dónde dejaste? Chao, me aburrió la conversación. Con que una vez nombremos la palabra, después el sistema nos ofrece un montón de otras palabras para no tener que repetirlas. Porque como hablantes, estamos los dos conscientes, como interlocutores, de la conversación que estamos teniendo. ¿Sí? Facundo lo mencionaba en el ejemplo de la frase 3. Estamos hablando de tu hermano, entonces se supone que es lee él o para él. Genial. Esa es la clave del pronombre. Solamente acá les vamos a explicar que una buena forma de enseñar es que a veces tenemos un poseedor, entonces son las del singular, ¿no? Y varios poseedores, entonces son las formas del plural. Hay un tema que es importante, por ejemplo, este ejercicio que yo les puse acá no es de nivel inicial, es ya de nivel intermedio. Y es algo que no mencioné, pero que ahora podemos mencionar y que lo vamos a trabajar mucho en el curso de gramática. No porque yo enseñe un contenido en el nivel inicial, voy a suponer que nunca más lo voy a tocar en los niveles avanzados o intermedios. ¿Por qué? Porque nuestra lengua tiene un montón de especificaciones y de recursos y de vericuetos que no se las presento todas juntas a un estudiante, sino que la voy dosificando. Y podemos volver a trabajar con los pronombres, especialmente en el nivel intermedio cuando queremos mejorar la redacción escrita o la expresión oral de un estudiante que tiene que exponer, que tiene que hablar y que no va a estar todo el día diciendo mi cosa, tu cosa. Va a tener que utilizar más pronombres que le ayuden a hacer un discurso mucho más eficaz. Lau. Sí. No, quería consultarte más o menos en qué nivel se podría aplicar esto. Este es mi celular, ese no es mío, el pronombre posesivo pospuesto. Lo vas a hacer en el nivel 1, porque en el nivel 1, en el nivel A1, el estudiante va a escuchar estas palabras. ¿Sí? ¿Es tuyo? ¿Esta valija es tuya en el aeropuerto? ¿Esta valija es tuya? Aparte que tuya del rioplatense suena tan distinto al tuya, ¿no? Entonces como, ¿esta valija es tuya? ¿Y qué es tuya? ¿Tuya qué? Tuya no sé qué significa esa palabra. Sé que significa valija, maleta, tuya no sé qué significa. Entonces sí tengo que ofrecerle la mayoría de las cuestiones ahora. Por ejemplo, jamás lo haría así como lo estoy haciendo con ustedes. Eso que quede claro, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy nosotros es porque nosotros somos profes. No lo presentaría nunca así, ni le diría átono, antepuesto, tónico, pospuesto, pronombre, no sé qué. Digan, ya, estos son los posesivos. Unos van adelante, unos van atrás. Pero van atrás, ¿por qué? Porque no repiten sustantivos. ¿Está claro? También preguntan, en algunos libros... Perdón. En algunos libros llaman pronombres a esto y este, pero en otros diferencian como pronombre a esto y a este como artículo que acompaña el sustantivo. Hay uno que es correcto, los dos están correctos, no es correcto. Bueno, acá hay varias nomenclaturas diferentes, ¿sí? Vamos a volver un poquito más hacia atrás. Si yo llamo pronombre posesivo, pronombre es la morfología o como yo llamé a esta palabra, ¿sí? La función que esa palabra cumple en la oración va a ser de adjetivo, ¿sí? Si yo digo, estas herramientas, estas cosas que estoy trabajando, la función va a ser que está aclarando o está
calificando a mis herramientas. Son estas, las que tengo acá que están cerquita, o son aquellas, las que tengo lejos. Entonces, una cosa es el nombre gramatical que tiene la palabra, ya sea verbo, ya sea pronombre, ya sea adverbio, y otra cosa es la función sintáctica que cumple en la oración. Cuando yo enseño español, voy a tratar de enseñar bloques que justamente le signifiquen al estudiante, y le voy a poner siempre bloques que le tengo que ayudar a memorizar, porque a veces en su lengua funcionan al revés los bloques. Entonces, estas casas son lindas o son nuevas, tiene que tener figura como bloque, y no le voy a hacer analizar palabra por palabra, ¿sí? Ahora bien, van a ser siempre en soledad, desde el libro de gramática, pronombres demostrativos y indicadores de lugar, ¿sí? Su función sintáctica es la de adjetivo. Por ejemplo, en este caso también los posesivos funcionan como adjetivos. Cuando ustedes analizan sintácticamente la oración, es mi celular. Ahora, es un posesivo que sintácticamente cumple una función en la oración de modificador directo del sustantivo. ¿Respondí la pregunta? Sí, mi mejor versión profesora de lengua hoy, ¿eh? Para los que no me conocen, Angie, que ya me escuchó varias veces, puede decirles que es una buena versión la de hoy. Claro que sí. Bien, ¿avanzamos un poquito más? Bien, ahora viene otro grupo de pronombres, que son los grupos de pronombres complemento. Y son esos que ustedes sí identificaron re bien en las oraciones que decimos al principio. Identificaron que era lo, que era le, que era tal, que era cual, bien. Ahora, vamos a llamarlos como se llaman. Y se llaman pronombres clíticos. ¿Por qué? Porque estos pronombres no tienen acentuación propia. Vamos a decir, lo vamos a llamar correctamente, que tienen carencia fónica, o sea, solo no dice nada, siempre dice algo junto con otra cosa. Por eso se llama clítico, se engancha con otra palabra. Tenemos pronombres proclíticos y pronombres enclíticos. Los proclíticos obviamente van adelante y los enclíticos van atrás. ¿Qué tiene el español? Y tiene todas estas cosas maravillosas, coloridas, como que tengo que prestar atención porque en algunos casos sí va enclítico y en otros casos no. Y todo cuando esto voy enseñándolo, mis estudiantes van jugando mucho con los pronombres, yo tengo que lograr que identifiquen cuándo van a un lugar y cuándo van a otro, ¿no? Acá les puse algunos ejemplos y les puse también atención especial a su colocación con infinitivo. Por ejemplo, acá, terminarla, siempre va a ser enclítico pegado al infinitivo. Era eso que ustedes encontraban en el ejemplo, que decían, no me di cuenta que se podía pegar al verbo el pronombre. Bueno, acá está. Un gerundio. Y atención con los imperativos afirmativo y negativo, porque en el afirmativo es enclítico y en el negativo siempre es proclítico. Y ahora dejo de hablar chino y hablo español. Pongamos ejemplo. Por favor, Angie, hacé mi cara si ves que me fui muy lejos. Vamos a poner un ejemplo viene bien. De imperativo, afirmativo. Yo te digo, Angie, párame. Si ves que hablo muy rápido y muy abstractamente. Como le estoy pidiendo a ella una orden, le estoy diciendo párame a mí. Ese me se va a pegar siempre con el afirmativo. Llamame, buscame, ponelo, sacalo, llévalo, traelos. ¿Sí? Se hace una sola palabra. ¿Cómo se llama esa forma entonces? Enclítica. Se me pega el pronombre al afirmativo. Y recuerden, no necesito contarle a mis alumnos. Este pronombre complemento es enclítico y se te va a sumar al... No. Y mira, cada vez que vos tengas una orden o una acción,
y a esa acción le quieres agregar el objeto del que estás hablando, pegalo, ponelo todo en una palabra. Funciona así. Ahora, cuando digo, Angie, no me pares porque tengo que llegar a las 9 con todo esto visto, lo tengo que hacer proclítico, en el imperativo negativo. ¿Bien? Por ejemplo, perífrasis verbales. Tengo que estudiarlo bien antes de dar la clase. El lo se pega a estudiar, porque es un infinitivo, y va a ser siempre enclítico. Se engancha. Tengo que estudiarlo, tengo que llevarlo al colegio, tengo que ponerlo en la heladera. No te olvides de ponerlo, es una perífrasis verbal, ¿sí? ¿Vamos entrando un poquito en los críticos? Bien. Cuando quema el chat, avísame, por favor, ¿eh? Ahora Preguntan, ¿y si decís, ¿me parás? Correcto. Es una pregunta, no es un imperativo. Ahí Entonces, va, no es un imperativo, no le estás dando la orden. El imperativo sería parame. Claro. Exacto. Bien. Bueno, fíjense acá entonces. Dentro del grupo de los clíticos vamos a tener dos grupos. Un grupo que van a ser los de complemento directo y un grupo que van a ser los de complemento indirecto, ¿no? Y las dificultades que se adhieren y que van viniendo también en el nivel A1, si vienen las preguntas de cuando enseño esto, es que voy a empezar por uno, el directo, voy a practicarlo bien, se va a sentir bárbaro el alumno y le voy a traer los indirectos, se va a sentir re mal. Y después le voy a decir, bueno, pará, ¿y sabes qué? Ahora se combinan. Y cuando se combinan te queda una palabra nueva, porque Cindy se los compró. Entonces, voy a ir dosificando toda esta enseñanza de tal manera que no sea una ensalada, porque si es para nosotros una ensalada, imagínense para alguien que no habla nuestra lengua, ¿no? Ahora Perdón, sí, dale. voy a ir con un tema que sí me parece también importante, que preguntan, ¿qué pasa con las perífrasis cuando puedo decir voy a irme o me voy a ir, ¿no? Que el pronombre lo puedo poner adelante. Esperame que voy a ir a los verbos con C después. Excelente. Porque irse, lo resuelvo rápido ahora, yo tengo dos opciones para decir ir. Yo puedo ir, usar ir o irse, ¿no? Esa pregunta que venía de alguien ya que está con esa duda hace tiempo. No es lo mismo semánticamente. Yo voy a la escuela o yo me voy de la escuela. Un verbo, cuando se asocia con un pronombre, cambia totalmente de significado. No estamos hablando de reflexivo, que la acción recae sobre el sujeto. No, estamos hablando de dos significados totalmente diferentes. Les prometo que lo vamos a ver. Por ahora nos quedamos acá, donde tenemos clíticos directos y clíticos indirectos. Y cómo se combinan los dos. Por lo tanto, tengo que ayudarle a mis estudiantes a recordar estas estructuras, a utilizar muchos colores, a recordar que siempre va, si cuando se combinan, siempre va el indirecto y el directo, si cuando están separados, cuál va primero. Es importante que yo lo ayude a practicar con ejercicios, muchas veces mecánicos, pero no abrumarlo con eso, ¿sí? Porque hay muchas oportunidades para trabajarlo desde otros aspectos que lo hagan mucho más fluido y lo hagan mucho más natural. Ustedes no están pensando todo ese mecanismo cuando hablan con sus familiares. Jamás. Creo que nunca lo pensaron. Ahora, fíjense un ejemplo que puede ser de error, como el que está abajo, ¿no? La madre lo besó y acarició a su hijo. Eso es incorrecto. Porque primero tengo que mencionar el sujeto y después poner el pronombre. ¿Bien?
¿Y cuándo usamos los pronombres? ¿Por qué tengo que usar pronombres o no tengo que usar pronombres? Bueno, otra cuestión que se asocia gramaticalmente a esto, pero que no nos vamos a detener hoy, viene en otro momento, me van chiflando la hora, vamos bien, es que tenemos verbos transitivos o intransitivos. Si el verbo es transitivo, y ahí tiene la definición, sí o sí voy a necesitar un pronombre complemento clítico directo. ¿Por qué? Porque la acción recae en un objeto. Explícamelo con ejemplos. Pinto un cuadro. Pintar, si yo te pregunto, pintar, ¿es un verbo transitivo o intransitivo? Automáticamente vos pensás en la acción de pintar, que recae en un producto, es el cuadro. Pinto una mandala, pinto un cómic. ¿Cómo me doy cuenta si los verbos son transitivos y intransitivos? Bueno, el estudiante tal vez pobre no lo sabe porque no lo conoce, pero cuando busca en el diccionario, al lado de la definición del verbo, el verbo va a tener dos opciones. Va a decir TR, que es transitivo, o va a decir intr, que es intransitivo. Eso le puede ayudar cuando está aprendiendo las palabras a darse cuenta. Pero si yo le quiero resolver la cuestión sin que llegue al diccionario, lo tengo que ayudar a pensar esto. Esta acción tiene un objeto en el cual está cayendo. Vamos a hablar de un complemento con preposición, de persona. Quiero mucho a mi hijo. Yo quiero a mi hijo. Yo lo quiero. Querer a alguien cae de por sí de que es transitivo. Ese tipo de verbos lleva siempre pronombre, ¿sí? Cuando quiero reemplazarlo. Ahora bien, hay muchísimos ejemplos para conversar, combinación de los pronombres, cómo enseñarles, cuándo va uno, cuándo va otro. Eso hay que tener mucha paciencia y trabajar aisladamente. Yo siempre propongo ver el objeto directo primero, es lo que más necesitan. Cuando el objeto directo ya está identificado y aclarado, voy con el indirecto y después cuando ya está bien encaminado el indirecto, le ofrezco la combinación. Y si yo en este momento le pidiera a Mariel que nos hablara en japonés, nosotros estaríamos todos admirados por cómo Mariel nos está hablando en japonés hermoso, pero no podríamos entender lo que ella nos está diciendo. Muchas veces, cuando nosotros decimos, ¿te lo diste?, el estudiante lo siente como japonés. Porque sé, ¿qué significa? ¿De qué me estás hablando? Y ¿qué significa? ¿De qué me estás hablando? Y viste, no le pusiste sujeto. ¿Qué verbo es? ¿No? Entonces, tenemos que ponernos en la situación del alumno para ir reduciendo las dosis en cómo presentamos esta información y que no haya frustración. La idea es que sea todo natural y que lo vayan incorporando de una manera muy natural. Y acá les recordamos que siempre pueden recurrir a la gramática básica, que tiene un montón de ejemplos, un montón de actividades, un montón de ejercicios, y que la gramática básica nos sirve a nosotros también para poder ir trabajando con nuestros alumnos y aprendiendo nosotros las reglas, ¿sí? Esto es súper importante que ustedes vayan tomándose ese tiempo también para ir aprendiendo estas reglas, internalizarlas y después ser capaces de exteriorizarlas. Eso es súper importante. Sabri, el sedativo viene en 2 slides. Por eso no te paré, porque sí. Genial. Entonces, ya les explicamos lo de los verbos transitivos, ya vimos esto, ya fuimos al supermercado, armamos una valija, fuimos a hacer compras, todos los ejercicios que a ustedes se les ocurran para practicar los pronombres de objeto directo son fabulosos, fantásticos y maravillosos, y funcionan. Siempre que sean comunicativos, que sean palpables y reales, muchísimo mejor. Ahora bien, ¿se acuerdan que les hablé del latín? Y se acuerdan que les hablé de los casos.
Y se acuerdan que hablamos de que en español la flexión presente quedó en el sistema pronominal. Acá viene el gran quid de la cuestión, y que es que ese dativo del latín queda en esta forma del español, y lo vamos a utilizar cuando la acción va dirigida hacia una persona, a alguien o para alguien, ¿sí? Esta taza es para vos. Ese para vos va a ser el objeto indirecto de la frase, y entonces es para mí. Y ahí empiezo a responder por qué mi, ti, si, ta, ta, ta. Si se acuerdan, en la tabla original de los pronombres había una liñita que decía dativo. Esa liñita de dativo son todos esos mi, ti, si. ¿Por qué? Cada vez que tengo una preposición voy a necesitar esa forma pronominal. A mí, para mí, así, a ti, ¿sí? Entonces, vamos a seguir esta tradición, por eso Sabrina preguntaba el dativo, ahora lo vamos a explicar y les voy a poner algunos ejemplos para que puedan verlo más claramente. No, antes de que te vayas ahí, sí. Perdón, decían, bueno, ¿y qué pasa con los intransitivos? ¿Los intransitivos significa que van sin pronombre? Buena pregunta. No van sin pronombre, porque yo camino. Tengo un pronombre sujeto. Lo que no tengo es pronombre complemento de objeto directo, ¿sí? La acción de caminar no recae en nada, en ningún objeto, ¿sí? Entonces, hay los verbos de movimiento, todos los verbos esos no tienen ningún objeto directo. Yo no digo lo camino, a menos que esté hablando de que camino, el camino de la vida, transito, y sea algo metafórico, entonces yo digo, camino este camino, lo camino con soltura, lo camino con frescura, pero es muy abstracto o muy poético, ¿sí? Consultar una trabajarlo, cosa. sí, podés trabajarlo así en un nivel mucho más alto, por lo mismo que yo decía antes. Muchas veces voy a volver a estos temas, aunque pase de nivel, ¿sí? Sí, Julia. Estoy confundida porque trabajo mucho con esto en italiano, en las clases de italiano que doy, entonces estoy así como, me siento aprendiendo de nuevo español. En los pronombres reflexivos, por ejemplo, que el verbo sea transitivo o no, porque yo, por ejemplo, digo, me pinto un cuadro, pero ¿estaría mal decir así? No, si me das un segundo, te lo muestro en el ejemplo C. Dale. Ejemplo A. Es el clásico ejemplo de pronombre de objeto indirecto, ¿sí? Le llevé varios regalos a María. Ahora, Laura, ¿por qué pongo le y pongo a María? Porque yo quiero especificar a quién le lleve el regalo, ¿sí? Y lo puedo duplicar. Entonces, en una misma oración puedo tener duplicado el objeto indirecto. Ahora, también puedo utilizar este dativo, ¿no? Le lavé las manos a mi hija o lavé sus manos. Muchas veces lo vamos a escuchar en variedades más regionales o más del interior, que hay como una cuestión muy personal con el otro. O en este, por ejemplo, el dativo ético o enfático que preguntaba Sabri y que preguntás vos, Julia. Me pinté un cuadro, ¿sí? Típica frase en el pediatra, se me enfermó, no me come el nene no me come, a mí me come el nene no come, ¿sí? Lo que pasa es que yo lo vivo como algo personal, entonces la única manera que tengo de apropiarme de esa acción es ponerme en el objeto indirecto para sentir que esa acción está dirigida hacia mí. A mí me está maltratando ese chico que no come, ¿sí? Y eso es lo que llamamos el dativo ético,
me comí todas las galletitas, no necesita tener un dativo, pero lo añado para que sea más fuerte la expresión de en quién recae esa acción. Y por último, este dativo de relación, a Rocío le pareció estupenda la idea de Pepa, ¿no? Tengo que añadir a quién le parece, ahora vamos a ver ese dativo de relación, en dónde se juega la vida en nuestro español y dónde lo vamos a tener que enseñar muy fuerte. ¿En qué dosis lo enseñamos? Bueno, por supuesto que el único que voy a enseñar en nivel A1 va a ser el primero. No necesitan los demás aparecer en ningún caso. La gente vive feliz como usuario de A1 sin ninguno de estos casos. ¿Cómo organizo la presentación? Como les contaba antes, primero trabajar un grupo, después trabajar otro grupo, después terminar con la combinación. Y lamentablemente es algo que vamos a tener que tener presentes. No va a dejar de aparecer en el B, va a volver este tema, va a volver en el C y va a volver complejizado. Lo que les recomiendo es que hay unos libros fantásticos que se llaman Gramática en uso. Angie, ¿es de Belsa? No, No me SM, los acabo de poner en el chat, ya están en el chat para los que habían pedido, así que buenísimo. miren el chat que ahí están los manuales. Nos leímos el pensamiento entonces, genial. Sí, ya preguntaron qué libros podemos mirar y ahí les recomendé uno para el profesor y otro para profesor y estudiante. ¿Sí? Así que miren en el chat. La buena noticia es que si son buenos buscadores en internet, muchas veces están en PDF y la gente los ha subido y ustedes se los pueden hacer gratuitamente. Así que confíen en sus dedos y busquen que están. Ahora, atención con esto, me queda siempre presente esta pregunta de qué es correcto y qué es incorrecto. Nosotros en Argentina, nuestra variedad utiliza el objeto directo como tal y el indirecto como tal. Y yo digo, lo quiero. Ahora, hablamos del loísmo, que es el abuso del lo, y hablamos del leísmo, que es el reemplazo del le por lo en España. Pueden investigar sobre el tema para discriminar cuando sea uno u otro. Yo voy a enseñar desde mi variedad y se va a entender perfectamente cuando digo lo quiero, que me estoy refiriendo a mi hijo. Punto. Entonces, no nos hagamos tanto matete con las variedades. Conozcámoslas y si aparece en algún texto, si aparece en algún video, si aparece en algún audio, porque escuchamos esta película, porque vimos esta serie, lo aclaro como una distinción de la variedad de ese lugar. Bien. Ahí vamos llegando, ¿no? Piensen que todo este sistema pronominal es un tema fundacional del nivel A1, ¿no? Por lo tanto, es súper importante que quede bien asentada esa base para que en el futuro no haya dudas ni problemas. Ahora sí, vamos a los verbos reflexivos. Y acá hago la distinción de lo que mencionamos antes. Una cuestión es verbos reflexivos y otra cuestión es verbos con C, como ir e irse, que tienen significados diferentes. Muchas veces el C le cambia totalmente el significado al verbo. Entonces tengo que estar muy atento. En este caso elegí un verbo que no tiene C, pero que si ustedes lo ponen en infinitivo es acostarse. ¿Sí? ¿Tengo el verbo acostar? Sí. Yo lo acuesto al bebé. Ok. Pero en este caso, como yo soy profe de español y como le estoy enseñando a identificar y no hacerse tanta melange con las cosas,
voy a enseñarle el verbo acostarse como solamente referido a mí mismo, y en el nivel B le voy a contar, si te acordás que acostarse, bueno, también existe otro verbo. Después le vamos a encontrar un montón de otros significados, ¿no? ¿Qué significa me acostaron en este negocio, ¿no? Y eso lo voy a poder ir viendo en cuestiones mucho más profundas. No en este caso que estamos trabajando ahora, que es cuando le presentamos estos verbos de rutina, generalmente se utilizan con pronombres, que, oh casualidad, son muy similares a los pronombres de objeto directo. Métese, no sé. Ahora, lo que sí tengo que enseñarle es que coincide el sujeto con el pronombre. Y en este caso, fíjense que yo marqué el pronombre me siempre va a ser para primera persona, o el pronombre te siempre va a ser para segunda persona, y así sucesivamente. Por lo tanto, estos verbos nada tienen que ver con el objeto, nada con el indirecto, nada con nada, solo tienen que ver con el sujeto que realiza la acción. Me acuesto, me baño, me peino, me abraza, me saco una foto, etc. ¿Sí? Lo estoy simplificando, pero tengo ganas de ir un poquito a las preguntas para charlar más cosas y que ustedes puedan participar, porque tampoco es todo bien que el viernes está buenísimo para hacer esto, pero tampoco es que es una gloria. Yo sé que están todos ahí, que nadie se fue todavía, pero gracias por el aprecio. Pero esto se está poniendo muy pesado. Hay preguntas, el chat está un poco candente. En realidad estoy ahí respondiendo algunas. Preguntan como, no me lo puedo creer, ¿es correcto? ¿Es en me, lo? Claro, es un dativo ético. Un dativo ético, lo que vimos antes. Bien, ahora van a empezar a pensar todo lo que dicen. Bienvenidos al mundo del profe. Uy, qué buena frase que tiraste. La vamos anotando todo en el celular. Bien, acá estamos en el otro tema súper fundacional, importantísimo y distinto, que también se presenta en el nivel inicial. Fíjense qué estructurales que son estas cuestiones del español, que pobre gente se las tiramos todas juntas en las primeras clases, ¿no? Y por eso es tan importante que el nivel inicial sea divertido, enfático, amoroso, entretenido, que yo no esté aburrida, porque claro, estoy casi todas las clases tirando temas nuevos. Bueno, ahora que te sabes todo esto, te tiro otra cosa. Otra cosa que funciona completamente al revés. Y en este momento es cuando la gente nos mira y nos dice, pero pará, ¿y acá? ¿Cuál es el sujeto de esta oración, no? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Bueno. Atención, dirían nuestros compatriotas brasileños. Es una construcción valorativa. Cada vez que ustedes quieran enseñar, me gusta, me interesa, me apetece, me fascina, me encanta, es una construcción valorativa, porque yo valoro algo, una emoción, una sensación, un sentimiento o una reacción. Me fastidia, ¿sí? En alguien, que es el complemento indirecto. Por lo tanto, la construcción valorativa no es una oración normal de sujeto-verbo que concuerda. ¿Se acuerdan de la palabra concordancia? El sujeto en español siempre concuerda con la forma verbal, no en este caso de las construcciones valorativas. Por lo tanto, tengo que utilizar estos recursos para que identifiquen que el verbo valorativo va a combinar con el complemento indirecto. Me gusta mucho el pan, o a mi madre le duelen los huesos, ¿sí? Me interesan las novelas de misterio. Entonces, el complemento indirecto es el naranja, pero la construcción valorativa es lo que me produce una emoción a mí. ¿Está claro?
Ahora, tengo 1000 maneras de enseñarlos. Yo acá les puse una tablita, les puse otros verbos que son similares: gustar, parecer, preocuparse, impresionar, importar, fascinar, doler, caer bien, asustar, apetecer. Y acá tienen la estructura, digamos, más clásica, que es cuando le ponemos las flechitas y le hacemos todas esas cosas a los estudiantes en la pizarra para que entiendan que justamente ahora te dimos vuelta a la tortilla. Y ahora en la estructura del español cambió completamente. Me gustas tú es un ejemplo muy claro porque ¿con qué coincide el verbo? ¿No? Bien. ¿Enseño gustar enseguida, más tarde, más temprano? ¿Cuándo lo enseño? ¿Enseño primero los complementos? ¿Enseño después de estar? Bueno, si ustedes se fijan, como los pronombres se repiten y tienen la misma forma, porque son justamente los de complemento indirecto, los puedo enseñar ni bien termino de presentar los de indirecto, porque me viene bárbaro, ya los escucharon, métele, no. Entonces, ya está. Ahora, no tan pegadito, les doy una pausita y ahí les presento gustar y todos los similares a gustar, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿Sigo? Sí, Quiero recién lo terminar. respondiste. Sí, recién respondiste esto. Si enseñamos esto de me gusta, por ejemplo, el chocolate, a me gustas tú, ¿no? Si lo enseñamos todo en el mismo nivel. Claro. Sí, tiramos todo al asador. Bueno, voy a dejar un ratito porque me interesa mucho conversar, preguntarles y porque me interesa volver un poquito a la hoja que compartimos al principio para ver si ahora yo puedo responder lo que no pude responder al principio de la clase. La mejor manera de comprobar si aprendí es probar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso 5. Aquí traigo estas manzanas. ¿Cuánto me dan por ellas? ¿Por qué me y por qué ellas? ¿Quién se anima? Nadie se anima. Chicos, dale 1 hora y media. Por favor, me hagan esto. Por favor. Es un complemento. Bien, me dan a mí, perfecto, un pronombre crítico. ¡Vamos! ¿Para qué sigo? Muy bien. Por ellas, Y porque por ellas, respeta género y número. de las manzanas, y es sujeto, ¿no? Por las manzanas. Perfecto, muy bien. Genial. ¿Sigo con otro? También. Ay, qué tranquilidad me dan. Hacer el Qué 6. complicado. Con el 6 estoy medio perdida. Hacemos eso. Oh, Podemos hacer eso. El 6. Sí. Sí. ¿Hablarás con tu madre? Sí. Diré primero a ella. O a él, o sí. Le diré, mira, me ¿Se lo agarraron. diré? Se lo diré primero a ella, o a gracias. ella. ¿Por qué a ella? Porque acá tengo la preposición a, y entonces acá puedo poner el pronombre pleno sujeto, ¿no? A él, a ella, estoy reduplicando el se. Para especificar a quién se lo voy a decir. ¿Está claro? Mucho silencio.
Sí, es para no repetir madre, porque si no yo diría, sí, se lo diré primero a mi madre. Hablarás con tu madre, se lo diré primero a mi madre, para no volver a decir, me parece, ¿no? Dos veces madre. Primero es objeto Bien. indirecto, después ser indirecto, complemento indirecto, y lo complemento objeto directo. Bien, correcto. Qué buenos alumnos. Ahí hay que Voy a decir, me dormir parece, ¿puedo re decir algo? tranquila esta noche. Sí, sí, sí. Que ahí hay que, yo diría que lo está reemplazando a la cosa que voy a decir, y si digo Totalmente. ella o a mi madre, bueno, es a quien le digo esa cosa, el lo. El lo, Correcto, correcto. eso Excelente es. explicación. Para evitar esa Súper. cacofonía de la que hablabas, ¿no? Exactamente. La repetición abruma, es insoportable y en ninguna lengua existe, ¿no? Estaba hablando la profe de italiano, ahora se me fue el nombre, Julia, me equivoco de Julia, y en italiano pasa exactamente lo mismo. El sistema es muy similar, seguramente ella está haciendo el trasplante de todo lo que estábamos hablando, y es un tema de los niveles iniciales, ¿no? La colocación, y todavía en italiano cambia porque también el género es distinto, el número es distinto, y la combinación tal vez afecta. Entonces, es importante que ustedes sepan que en las lenguas romances en general este fenómeno se da, en francés existe, en italiano existe, en portugués existe. Lo que hay que manejar también es conocer un poquito cómo se da en cada caso, porque justamente y principalmente en portugués, la colocación de los clíticos es completamente distinta a la de español. Y todos los brasileños se equivocan en lo mismo, porque te lo dicen al revés, ¿no? Te ponen el pronombre siempre proclítico, y no es me llama, es en portugués llámame. Entonces siempre lo van a decir al revés. Bien, ¿algún otro que les haya quedado de esta listita sin explicar por qué? No hable de conmigo, contigo, consigo, porque son formas siempre dativas que van con esa preposición. Y entonces quedó fija, con mecum, con secum del latín, quedaron fijas, conmigo, contigo, consigo, y son estructuras que no se mueven de ahí, siempre en posición de ablativo, negativo, ¿no? Y lo otro que no mencionamos es que muchas veces cuando tenemos un pronombre, por ejemplo, para o al, a, podemos usar ti, a ti, para mí, a ti. Y entonces en ese caso son pronombres que van siempre con preposición. Bien. Pero Pregunta. en castellano no se dice entonces, que no se habla de casos, ¿no? No, nominativo, acusativo, no se habla de eso, a pesar de que sí representa eso, el objeto directo, el indirecto, pero no, o sea, en el colegio nunca lo estudié así como dativo y lo sé de otro lado, pero no vocativo, eso era antes, ¿no? O del latín, pero no en el español, a pesar que está. Te respondo. Y te repito, lo que estamos trabajando ahora es un nivel más profundo de gramática. Cuando vamos a la escuela secundaria nos alcanza con entender lo que muchos de ustedes han compartido y enhorabuena, objeto directo, objeto indirecto, preposición, verbos, fantástico. Ahora, estamos haciendo un paso un poco más profundo de la gramática, por eso les tuve que hacer la vinculación con la historia de la lengua, porque justamente del sistema pronominal viene heredado del latín, y sí hablamos de flexión y casos en el sistema pronominal. Hablamos de dativo ético, no me come el nene. ¿Sí? Ahora, lo hablamos entre nosotros, que estamos un viernes a las 9 hablando de gramática. La gente es súper feliz sin esto. Pero yo tengo que saberlo para que cuando se lo explico a alguien, por lo menos en mi cabeza está ubicado en un lugar que me permite dar una razón a alguien que está aprendiendo a usarlo. Y cada 2 palabras que hablo, digo un pronombre y lo coloco de una manera u otra. Y entonces, ¿pero por qué? Ahí lo pones adelante, ahí lo pones después. Acá dijiste me, acá dijiste se.
¿no? Y explícaselo. Es Y que ahí creo que pusiste también, una palabra, perdón, creo que también ahí está el tema, que es, lo tengo que entender yo para poder explicarlo y bajarlo a la altura del estudiante, ¿no? Pero si yo también estoy como, uy, ¿qué es esto? Y esto es un, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros también nos desencajamos y decimos, no sé qué es, ¿no? Entonces esas preguntas que a veces nos puede hacer el estudiante y que nos da miedo, bueno, es, tengamos esta información en nuestra cabeza para reconocerlo y sobre eso bajarlo a la altura del nivel de nuestro estudiante y que nos pueda entender de la manera más simple, que no le tenemos que hablar un pronombre enclítico, proclítico, si es nominativo, si es vocativo, no tiene por qué saberlo, que es lo que decía Lau, sino lo tengo que saber yo para poder explicarlo, porque si no lo sé, no lo puedo explicar. Creo y que, después lo perdón, fundamental es buscar ejercicios prácticos, claritos, concretos y divertidos. Porque completar blancos está bien un ratito, después basta. Abril. no, perdón. No, lo que quería decir es que me parece que tenemos que volver explícito lo implícito que tenemos y los alumnos tienen que hacer lo contrario, volver implícito lo explícito. Y quería consultar con el tema de los, creo que era lo que vos decías, sé, que cambia el significado, por ejemplo, se me ocurre, me voy al colegio, no es lo mismo que voy al colegio. Voy al colegio es como algo más, todos los días voy al colegio, y me voy al colegio es como ahora mismo me estoy yendo al colegio. ¿Puede ser eso? En este caso las dos frases dicen lo mismo, pero irse lo vas a usar siempre con de. Me voy del colegio, me voy del país, ¿sí? Es irse de un lugar a otro. Entonces, lo que hay que tener atención es con eso, es que cambia el significado. Ejemplo, volver y volverse. Cambia absolutamente el significado. El verbo con se significa otra cosa. Una cosa es regresar y otra cosa es transformarse. Entonces, el español tiene aún esa dificultad que cuando el estudiante dice, pero ya sé lo que significa volver, sí, pero no sabe lo que significa volverse, ¿no? Se cambió toda la historia. Y así tengo un montón de ejemplos para darles de verbos que al añadirle ese tiene otro significado. No por ser reflexivo. ¿Está claro? Otra cosa es el verbo reflexivo. Estos son verbos con C. Una pregunta. Sí, hola Mariel. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Esto se aplica en una clase para adultos, ¿no? Buenísima pregunta. Porque yo tengo clases para chicos. Bien, ¿y qué harías con un chico cuando le tenés que enseñar también, porque el niño tiene que saber, cuando vos le decís, tomalo? No le vas a decir, este es el pronombre de objeto directo, porque le vas a poner estructuras, como yo hablaba antes, bloques. Sí. Bloques. Tomalo. ¿Por qué tomalo? Porque es el café. Toma el café, tomalo, tenelo, ponelo, buscalo. Y ahí utilizamos muchísimo que si vos estás dando clases en línea a niños que están en su casa, podés jugar con la habitación, ¿sí? Busca 3 cosas en tu casa que entonces traen 3 cosas, luego le decís, bueno, ahora poné el osito en la cama. Le decís, ponelo en la cama. Y ven poner el osito en la cama, ¿sí? O guardá la botella en la heladera, guardala, ¿sí? Entonces, vos podés utilizar y enseñar el mismo contenido, lo que te cambia es la didáctica. Porque vos, el chico, no necesita saber qué es un pronombre, pero sí necesita en las órdenes comprender que viene con algo que te está hablando de otra cosa. Entonces tiene que registrar qué es eso. Mismo también, claro, porque no puede abstraer a entender cada palabra en sí, sino por eso es en bloques.
¿no? bloque, Entonces, claro. claro, y es a través del juego, a través de diferentes objetos y de ir trabajando esa repetición, pero que no sea esa repetición de traeme, traelo, no, sino que a través de un juego de que también con cosas concretas, ¿no? De que yo le voy dando determinados objetos y a partir de ahí ir siguiendo, por ejemplo, siendo el ejemplo que decía Lau, ¿no? Entonces, que a un chico le voy a enseñar en bloques, como decía Abril acá, con la repetición, pero esa repetición que sea como un juego, como una rutina donde yo voy repitiendo y va trabajando y el estudiante lo aprende como una estructura, no le voy a enseñar. Acá es un verbo, es una acción. En canciones, búsquense recursos, por ejemplo, didácticos para chicos que tengan canciones que puedan utilizar, porque hay un montón de canciones infantiles que nos pueden servir para algunas cosas. Y en los niños, lo que yo quiero es que comprenda la situación, tal vez no puede producirla correctamente, pero que comprenda que le estoy indicando algo concreto para y qué, ¿no? O sea, Que no lo- la palabra Por en ahí- sí, sino el sentido. Me parece, perdón, ¿no? Que tal vez con niños es más fácil encontrar qué le gusta, si le gusta el fútbol, si le gusta el tenis, algo que le enganche, como para que se enganche más, digo. Para el adulto también. Es que el adulto sabe, el adulto estudia porque quiere, el niño es como más obligado. Tiene que, A veces. no sé, te mando los míos, pero Yo tuve una situación que yo le dije, se pide, me traes. Y el nene me preguntó, ¿y tráeme qué es tráeme? Bien. Y le digo, es lo Ahí no es mismo. una pregunta, le decís vos, claro, no es una pregunta, te lo estoy diciendo de otra manera. En la primera cuestión te lo digo como una pregunta. ¿Me traes la botella, por favor? Y en la otra te lo estoy diciendo como, tráeme la botella. Claro, Entonces por como ahí, le con tu dije, tono de sí. voz, tenés que exagerar muchísimo la Sí. entonación. Sí, eso ¿Me me dijo traes recién. la botella? Es muy agudo la pregunta y muy grave el imperativo, tráeme la botella. Exacto. Para que él también note la cortesía, que vos no le vas a explicar. Es que cuando haces preguntas estás utilizando la cortesía. No. En cambio, siente cuando es una orden porque tu voz cambió. No, por eso Angie me preguntaba por qué a mi hija le quería enseñar un vocabulario más formal. Formal era, sí, que informal. Y sí, depende también, nos tenemos que adaptar un poco a lo que nos piden, ¿no? A veces es así. Siempre hablamos de un caso ideal, de una situación ideal, pero recuerden lo que hicimos hoy, fue aprender nosotros la gramática para poder después mediarla en el ámbito que nos parezca apropiada y necesario. Y ahí nosotras les decimos, bueno, ojo, qué tipología de actividades, qué cantidad de actividades. ¿Cuándo decido abandonar un tema porque el estudiante está frustrado y lo abandono? Tranquilo, que voy a volver después y lo voy a enganchar un poco más convencido y menos frustrado y ya lo va a adquirir, ¿no? Recuerden también que el proceso de la adquisición de una segunda lengua requiere en este espacio que es formal ciertas situaciones que se ven todas juntas. En un caso es la motivación, en un caso es el filtro afectivo, en otro caso es que el estudiante tenga luces o esté más conectado, el otro caso es que el estudiante también sea permeable y no esté ofuscado con la situación, porque si no, no puedo avanzar. Y Bien. una cosita también, tengan en cuenta que esto que decía Lau, de ir gradualmente, no es que le tengo que enseñar y tirar todo en una clase, sino que puedo ir gradualmente, de a poco, enseñando según estas características que decía Laura, ¿no? Entonces, también sean cautos y dosifiquen acorde a sus estudiantes.
Y para eso les contábamos que, bueno, a pedido de muchos de ustedes que nos reclamaban como más de estos encuentros y más de estas cosas, estamos armando estos 6 encuentros para trabajar la gramática desde A1 hasta C2, y en cada encuentro vamos a elegir los temas más importantes y vamos a hacer como hoy, tal cual hicimos hoy, ejercicio de práctica, trabajito en grupo, exposición, actividades, diseño, y que ustedes también después en la semana, tal cual, puedan ir trabajando en profundidad, diseñando actividades con alguna lectura, y les vamos a dar bibliografía, muchísima información. Vamos a tener un grupo especial de Google Classroom para trabajar temas de gramática, va a haber actividades colaborativas como hicimos hoy, y en los lunes vamos a hacer los encuentros como los estamos haciendo de esta manera. Por eso hoy un poco la idea del webinario era que ustedes también tengan como una muestra de qué vamos a estudiar en el curso de gramática pedagógica. Tiene ese título porque tiene ese objetivo. Aprendo la gramática para enseñarla. Y no siempre la voy a enseñar tal cual yo la aprendí. Está claro eso, ¿no? Como todos estos términos, todas estas palabras, todas estas cuestiones son propias de nosotros, que somos los especialistas, pero al estudiante se lo voy a traspasar de una manera mucho más amigable.